Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este martes 7 de diciembre, martes de Pediatría al Día. El tema del día de hoy será neumonía en niños asociadas a COVID-19. Este tema va a ser impartido por la doctora Carolina García Cambero. La doctora García es médico por la Universidad Autónoma de Nayarit, pediatra por la Universidad de Guadalajara, infectóloga pediatra por la Universidad Autónoma de México y el Centro Médico del Noroeste, certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría e Infectología Pediátrica. Agradezco mucho la presencia y participación de nuestra ponente el día de hoy, la doctora Carolina García Cambero. Adelante, doctora. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la presentación al doctor. El día de hoy voy a iniciar a compartir pantalla. No sé si ya se observa la presentación. Como ya se había comentado. Perfectamente. Muy bien, muchas gracias. La presentación del día de hoy vamos a hablar de neumonía asociada a COVID. Realmente es un tema que se ha ido en estos últimos ya prácticamente casi 2 años. Hemos estado hablando en innumerables ocasiones acerca de COVID-19. Sin embargo, sigue siendo el tema en la etapa de pediátrica. Seguimos teniendo muchas dudas acerca de cuál sería la relación, al igual que en un adulto, sobre el tratamiento, sobre la epidemiología y sobre el diagnóstico. Me imagino realmente la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido algún paciente con COVID-19, entonces realmente es para puntualizar un poquito sobre el tratamiento y el diagnóstico de estos pacientes. Y bueno, como introducción, tenemos que la enfermedad por coronavirus 2019, llamada COVID-19, es una pandemia mundial. Constituye uno de los mayores desafíos para la medicina moderna. A finales del 2019, en la ciudad de Wuhan, la provincia de Hubei, China, comenzó a propagarse una enfermedad respiratoria típica que en pocas semanas ocasionaría una de las peores crisis de salud pública, económica y social a nivel mundial. El 11 de marzo del 2000, la Organización Mundial de la Salud, una pandemia hace 2 años. Entonces vamos a hablar específicamente de los pacientes pediátricos. Los niños son tan propensos como los adultos a infectarse por SARS-CoV-2, pero estos tienen síntomas y la enfermedad es menos grave, cosa que en un principio se creía que eran menos propensos. Sin embargo, ya con diferentes estudios se ha logrado corroborar que los pacientes pediátricos son igual de propensos. Existen estudios, de hecho, dentro de la literatura y específicamente en niños mexicanos, los cuales presentaron una evolución más tórpida que en la serie informada en otros países. Actualmente, cualquier niño que consulte por fiebre con sintomatología respiratoria o pseudogripal, principalmente en esta temporada del año, o pacientes también con un cuadro gastrointestinal, es susceptible de estar infectado por SARS-CoV-2, por lo que la detección precoz de todos estos casos compatibles es un punto clave para controlar la transmisión. Entonces, dentro de la epidemiología mundial, tenemos una incidencia que va de 2 a un 4%. La proporción, sin embargo, en Estados Unidos parece ser mayor e incluso se reportan casos hasta un 25%. Un 6% va a requerir hospitalización contra un 3% de ingreso a terapia intensiva. De estos pacientes, un 8% va a requerir ventilación mecánica y tenemos una mortalidad en algunas series de casos o estudios retrospectivos menor de 1%, pero la mortalidad puede llegar de 1 a 2%.
Específicamente con datos de aquí de México, tenemos cifras aquí acumuladas hasta el 28 de noviembre, donde teníamos un total de 3.883 millones de casos, los cuales dentro de los pacientes pediátricos serían un 81.566, que sería un 2.71%. De estos, la mayor proporción serían los pacientes adolescentes y las defunciones serían principalmente en pacientes en los extremos, ya sea menores de 1 año o pacientes adolescentes, con una mortalidad de 0.97, que en este caso, a pesar de estas series que habían comentado que la mortalidad era un poquito más alta, seguimos estando dentro de lo documentado en el resto del mundo, ¿sí? Que la mortalidad sigue siendo baja en los pacientes pediátricos. Bueno, voy a hablar sobre este estudio, que es un estudio retrospectivo que se llevó a cabo en Estados Unidos, en donde cuales se documentaron los casos desde marzo hasta agosto 14 del 2021. Y aquí nos habla que las tasas semanales de hospitalización se aumentaron rápidamente en esta tercera ola a fines de junio y a mediados de agosto entre pacientes pediátricos, y este aumento coincide con la circulación generalizada de la variante Delta, que es altamente transmitible, por lo que se puede ver en la gráfica, en la cual la tasa entre los niños de 0 a 4 años era casi 10 veces mayor que lo que se había reportado en semanas previas. Entonces, realmente sí, la variante Delta sí nos ha pegado a los pediatras, sí nos ha pegado al paciente pediátrico a aumentar la tasa de hospitalizaciones. Sin embargo, mantenemos la tasa de mortalidad todavía menor del 1%. ¿Por qué los pacientes pediátricos tienen menos complicaciones que los adultos? También se ha estudiado desde un inicio porque el paciente pediátrico tenía un cuadro más leve. Esto se sabe que es por la disminución en la cantidad de receptores ECA2, que es el sitio justo en donde la proteína Spike va a unirse y es el motivo por el cual tendríamos los pacientes, al tener menos receptores, va a tener un cuadro menor. También por el hecho de tener menor comorbilidad. Sin embargo, hacer el país con el primer lugar de obesidad infantil, esto es también un foco rojo que tenemos que tomar en cuenta. Las diferencias en el sistema inmune en niños con una inmadurez mayor que le haría responder diferente al adulto, una menor carga viral y al ser más propensos a infecciones por otros virus respiratorios presentan cierta inmunidad. Que de hecho en un inicio se planteó que los pacientes pediátricos, e incluso hablaban sobre los médicos pediatras, que eran menos propensos a infectarse. Sin embargo, esa teoría rápidamente pues estuvo en desuso debido a que esto es propiamente más de los pacientes pediátricos, pero es una combinación de todos estos factores, siendo el principal la disminución de la cantidad de los receptores. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que mi paciente pudiera tener un cuadro grave? Vamos a hablar básicamente en esta plática de neumonía, que va a ser un cuadro moderado. Entonces, ¿qué paciente tiene más riesgo de estar hospitalizado, de tener un cuadro más grave que otros pacientes? Toda inmunodeficiencia primaria y secundaria, pacientes post-trasplantados, pacientes con cáncer en uso de quimioterapia, pacientes con VIH en falla virológica o falla inmunológica, cardiopatías congénitas pero que requieran tratamiento médico, neumopatías crónicas, fibrosis quística, asma grave, displasia broncopulmonar, desnutrición severa, obesidad, alteraciones neuromusculares, entre otros, siendo dentro de los principales factores de riesgo la obesidad y el cáncer en nuestro país. Dentro de estos pacientes inmunosuprimidos, tienen, a comparación de los adultos, menor gravedad sus manifestaciones. Sin embargo, la expresión viral es más prolongada y esto se tiene que tomar en cuenta en el aislamiento de estos pacientes. Todo paciente con cáncer que tenga un evento de fiebre y neutropenia, aún sin otra sintomatología que nos sugiera infección por SARS-CoV-2,
debe incluir una prueba de PCR. Debe de sospecharse, debe de hacerse el escrutinio y el tamizaje para descartar una infección por COVID-19 y debe de tratarse además con antibiótico-terapia empírica de acuerdo a las guías de manejo de la neutropenia febril. Desde el inicio de la pandemia, hablando de la primera ola, segunda ola, la experiencia que tuvimos en centro médico fue que los pacientes inicialmente tenían una buena evolución. Sin embargo, ya en la segunda ola, y de hecho existe la literatura que los pacientes con neutropenia febril no tenían en un inicio una mortalidad tan alta. Sin embargo, al continuar con la pandemia, estos pacientes llegaban ya con datos de una neutropenia febril e incluso coinfectados de manera bacteriana con bacilos gram negativos que eran ya sea BLE o incluso productores de carbapenemasas. Entonces, con estos pacientes siempre deben de incluir en el tratamiento antibacteriano y siempre se debe descartar la infección. Las formas clínicas de la enfermedad. Tenemos un espectro grande. Primero es una infección, puede ser una infección asintomática, que es en la mayoría de los casos, una enfermedad leve que cumple una definición de una infección de vías respiratorias altas, enfermedad moderada, que es en donde nos vamos a concentrar, ya hablando de términos de neumonía, es decir, presentando tos, aumento en la frecuencia respiratoria sin datos de una neumonía severa. Enfermedad severa y ya datos críticos que hablamos de un síndrome de insuficiencia respiratoria o hipoxemia refractaria. Entonces, esta es la clasificación de gravedad según la Academia Americana de Pediatría, que igual lo divide de esta manera. Entonces, nos vamos a concentrar en los pacientes de enfermedad moderada a crítica. Dentro de los factores asociados a muerte, de acuerdo con este artículo que salió de la Gaceta Médica de México, se realizaron estudios a 11,400 niños con datos clínicos sugerentes a COVID, de los cuales 1,443 fueron positivos a prueba, con prueba de PCR en tiempo real a COVID-19. Dentro de los factores asociados a muerte existió la edad menor de 4 años, la presencia de neumonía, inmunosupresión y el riesgo cardiovascular como obesidad. El desarrollo de neumonía fue un factor independiente de riesgo con razón de momios de 6.45 con un intervalo de confianza de 95%, además de la intubación. Entonces, si mi paciente con COVID-19 ya desarrolla un cuadro de neumonía, obviamente es un factor asociado a muerte. Mi cuadro clínico inicial o cómo puede iniciar mi paciente pueden ser, comentamos que los casos asintomáticos en pacientes pediátricos pueden ir hasta un 55%, es decir, tenemos la mayoría de los pacientes que no van a tener síntomas y que también es el gran riesgo porque van a ser los grandes propagadores, transmisores, los cuales como no tener síntomas no se realizan las pruebas determinantes. El cuadro clínico leve puede ser igual un cuadro que realmente en pediatría no se cumplen la definición realmente operacional. Puede tener los principales síntomas, de acuerdo con la literatura, son fiebre, considerando menores de 1 año, fiebre sin foco, la tos habitualmente seca y posteriormente se puede hacer húmeda. Entre los otros síntomas que también son característicos fueron los síntomas gastrointestinales. El paciente puede tener faringe hiperémica, fatiga, rinorrea, congestión nasal, cefalea, irritabilidad, hiporexia, hipoactividad, mialgia y lesiones en piel, como ya lo hemos visto. El cuadro clínico moderado es un cuadro clínico en donde ya estamos establecida mi cuadro de neumonía. Incluso el paciente puede presentar o no fiebre, tos, aumento de la frecuencia respiratoria, que sería mi criterio más sensible. Y un cuadro clínico severo
Esto es importante tomar en cuenta que el 80% de estos pacientes tiene comorbilidades. Entonces van a ser pacientes ya con datos de hipoxemia, cianosis central, dificultad respiratoria, taquipnea, dificultad para la alimentación, disminución en el estado de alerta y con una gasometría arterial, con una PO2 menor de 60, datos ya de retención de CO2, PaCO2 mayor de 50. Y hablando de un cuadro clínico ya crítico, los datos de CRA, hablando de SDRA leve, moderado y grave, de acuerdo con los criterios índice de oxigenación. Podemos tener este paciente evolucionar a un choque, falla cardíaca, CID, encefalopatía, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, falla multiorgánica e incluso la muerte. Otro tema interesante son las coinfecciones bacterianas, debido a que se han aumentado las tasas de infecciones nosocomiales asociadas a los servicios de salud y existen el uso de antibióticos que en más del 71% de los casos está instaurado de manera inadecuada. Cuando se inició la pandemia, todo paciente se iniciaba tratamiento antibiótico, se escalaba de manera pacientes hospitalizados sin contar con los cultivos adecuados y se ha demostrado que el porcentaje de coinfección bacteriana es únicamente entre el 3 y el 7% de los pacientes en fases iniciales y en cuadros leves a moderados. De los pacientes ambulatorios iniciales, el 90% no requiere antibiótico. El Streptococcus pneumoniae sigue siendo el agente bacteriano más común y dependiendo de la serie de casos, tenemos también coinfección con Staph aureus, Haemophilus influenza, tipo B, Mycoplasma pneumoniae, que está asociado o coinfectado con otros virus. Entonces, se vino una crisis sanitaria ahora por el uso inadecuado de los antibióticos, que esto ha hecho una presión selectiva. Tenemos más casos de Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, que incluso son productores de carbapenemasas, OTSA48, en las cuales el tratamiento tenemos que irnos a muy amplio espectro, uso de colistina, con efectos adversos más importantes en nuestros pacientes pediátricos. Al inicio igual de la pandemia existe este estudio retrospectivo que llama la atención porque comparándolo con los demás estudios, aquí sí nos hablan de una coinfección de un 94.2%. Sin embargo, el modo de obtener las muestras fue a través o se hizo por PCR, es decir, se obtuvo de ácidos nucleicos, en la cual no es una toma adecuada debido a que sabemos que se queda realmente el material genético. No sabemos si ese paciente realmente en ese momento estaba coinfectado o previamente. Entonces, aquí en estos pacientes igual sigue siendo la principal causa Streptococcus pneumoniae o la principal agente bacteriano asociado. Sin embargo, esto va a cambiar dependiendo del cuadro clínico y dependiendo de la evolución del paciente. En la tabla número, en el cuadrito número A, vamos a tener los cuadros de los pacientes sintomáticos nada más. En la tablita B van a ser pacientes con cuadros leves y posteriormente C moderados y críticos. Entonces, lo que podemos observar cómo va aumentando otro tipo de bacterias, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae, e incluso pues dentro de los hongos Aspergillus, que principal lo vemos en etapas o post-COVID o en unas etapas posteriores. En infección en etapa post-COVID, ¿por qué se da? Principalmente por paciente con comorbilidades, tenemos linfopenia, bronquiectasias, lesiones tromboembólicas y tenemos consecuencia de una inmunosupresión, esteroides, tocilizumab, anakinra, anti-JAK, etc. Entonces, aquí cambia la perspectiva totalmente
pero es muy importante no iniciar en las etapas iniciales si el paciente no tiene datos de una coinfección, debido a que nos agotamos los tratamientos y hacemos esa presión selectiva. Entonces, para este punto, las terapias o las alternativas que tenemos se van a reducir. Entonces tenemos brotes en las terapias intensivas, en las cuales los pacientes tuvieron más de 2 semanas manejo con carbapenémicos y tuvieron esa presión selectiva, y los agentes que van a crecer obviamente ya son resistentes a este tratamiento. El diagnóstico, realmente, como todos sabemos, sigue siendo el estándar de oro, la prueba de reacción de cadena de polimerasa, teniendo un periodo de ventana de 5 días entre la exposición del virus y la detención del virus. Y pues tenemos también las pruebas de antígeno. Las pruebas de antígeno es una prueba rápida que se puede realizar a partir del primero o segundo día de síntomas y se hace solamente en la primera semana, ya que se detecta en donde hay más carga viral. Entonces, después del 7º día ya no es una prueba adecuada y siempre se debe hacer con el paciente sintomático, principalmente síntomas respiratorios. Y vamos a hablar del diagnóstico radiográfico. ¿Cuáles son las indicaciones? Pueden ir desde un cuadro leve o con un cuadro de neumonía sin datos de severidad a cuadros críticos. Se han encontrado alteraciones en más del 70% de los casos, y los principales hallazgos que se han presentado es engrosamiento peribronquial de predominio central. Tenemos también consolidación, patrón en vidrio deslustrado y patrón intersticial. Sin embargo, el patrón radiológico en las infecciones respiratorias no es específico y en ningún caso fue suficiente para establecer el diagnóstico. Entonces, en este estudio se ha demostrado que los hallazgos principales fueron las opacidades intersticiales en los primeros días y principalmente con compromiso bilateral que unilateral, principalmente en pacientes menores de 3 años. Entonces, aquí tenemos una radiografía en donde se observa una consolidación o una radiopacidad de bordes más definidos, con heterogénea, con broncograma en su interior, en donde también se puede observar engrosamiento peribronquial. Sin embargo, existen otras, aparte de la consolidación, como ya lo habíamos comentado, en donde vamos a observar estas opacidades en vidrio deslustrado bilaterales, ¿sí?, que también se observan en niños. Sin embargo, vamos a ver ahorita más adelante que realmente nos pasó en esta pandemia, vidrio deslustrado es igual a COVID. Entonces, no todo paciente con vidrio deslustrado va a ser COVID y no todo paciente con una consolidación no es COVID, ¿sí? Tenemos que pensar en que esta enfermedad, y sobre todo en niños, las imágenes radiológicas pueden ser inconfundibles con otra bacteria o virus respiratorio. El estudio tomográfico, cuando se va a indicar únicamente en pacientes moderados a graves. Sin embargo, se ha observado en 30% de los pacientes que no tenían síntomas clínicos de neumonía presentaron alguna alteración. ¿Cuáles son los hallazgos más frecuentes? Las lesiones subpleurales, más de 3, pacientes con parches, datos o lesiones nodulares, en aspecto en panal de abeja, consolidación, engrosamiento pleural y patrón de vidrio deslustrado. De acuerdo con las recomendaciones de manejo de la revista de infectología en la que se hizo en el INER, nos habla de los patrones tomográficos como vidrio despulido o deslustrado, empedrado y consolidación. De acuerdo con la fisiopatología, podríamos tener pacientes inicialmente con vidrio deslustrado y posteriormente con consolidación. Sin embargo, hay pacientes que debutan con imágenes en consolidación, que de acuerdo con el pronóstico de estos pacientes
pacientes tienen mejor los pacientes que tienen imágenes con consolidación. Entonces, voy a hablar sobre este estudio, en las cuales se llevó a cabo igual en China. Es un estudio retrospectivo en donde nos habla sobre los hallazgos de COVID-19 en niños preescolares. Se concluye que son atípicos y diversos. Y en este estudio se vieron principalmente consolidaciones pulmonares, no el vidrio deslustrado. El pronóstico posterior también fue distinto. Las lesiones en los pacientes pediátricos se reabsorbieron de forma significativa de 6 a 12 días, mientras que en los adultos es típica la fibrosis pulmonar intersticial post-tratamiento. ¿Sí? Pues aquí tenemos un estudio tomográfico, es un corte axial, vamos a ver un patrón o una consolidación, ocupación alveolar multilobar en segmentos posteriores, en lóbulos inferiores, y aparte podemos tener datos de vidrio despulido y signo de halo. Otros ejemplos de la ocupación alveolar o signo de halo, que sabemos que también no es específico y puede estar en otras enfermedades como aspergilosis. Y bueno, esta imagen es del primer paciente que tuvimos la oportunidad de tratar cuando fui residente en Centro Médico Nacional de Occidente. Este fue el primer paciente con COVID-19 que tuvimos corroborado por PCR. Fue el 8 de mayo del 2020. Es un paciente lactante con leucemia linfoblástica aguda en fase de consolidación, que de hecho ingresa el paciente asintomático, ingresa para su sesión de quimioterapia y tuvo un cuadro clínico realmente fue súbito o empeoró de 24 a 48 horas de llegar asintomático. El paciente ingresó en periodo de incubación con madre positiva, con PCR para COVID-19, la cual se encontraba sintomática. En este caso, al ser nuestro primer paciente que nos teníamos que enfrentar, obviamente se iniciaron toda la cuestión de las medidas. Ya habíamos tenido otros pacientes con cuadros leves y podemos observar esta radiografía en la cual vamos a observar múltiples radiopacidades heterogéneas y bilaterales, si se fijan de este lado. Y además, este es su tomografía, su control tomográfico. Este es igual un corte axial. Vamos a ver igual un aumento en la atenuación con un patrón de consolidación bilateral en la región posterior basal de predominio derecho. Sí, era principalmente de estos lados. El paciente desarrolló un cuadro crítico con datos de SDRA, y estuvo en ventilación mecánica. Sin embargo, el paciente pues tuvo al final una buena evolución clínica, dado todo el manejo multidisciplinario, terapia intensiva, cardiología, y el paciente tuvo mejoría clínica. Entonces fue realmente nuestro primer paciente que nos tuvimos que enfrentar, por eso me gusta poner esta imagen. Dentro del tratamiento, vamos a hablar un poquito, como recapitulando la cuestión del diagnóstico, los laboratorios que debemos de pedir, si mi paciente es un caso sospechoso confirmado, recordando que el paciente pediátrico no cumple los criterios. Vamos a determinar si mi paciente tiene síntomas leves, está sintomático, y aparte tiene alteración de signos vitales, es decir, ya tenemos un cuadro de moderado a severo o ya tenemos un cuadro crítico. Si mi paciente tiene síntomas leves y no tiene factores de riesgo, se vigila de manera ambulatoria y se da manejo únicamente sintomático. Si mi paciente tiene síntomas leves con factores de riesgo, es oportuno tomar estudios iniciales y una radiografía de tórax. Por eso se establece que la radiografía sí se puede tomar en los síntomas leves.
Si mi paciente ya tenemos algunos datos de un cuadro moderado o incluso ya grave, se determina hospitalización con estudios iniciales que hemos estado agregando poco a poco más estudios. Estas son igual las recomendaciones en este consenso sobre el manejo integral del paciente pediátrico en el INER. Y ya si mi paciente tiene datos críticos, es un paciente que requiere de una unidad de cuidados intensivos. Este es de acuerdo con las indicaciones del cuadro clínico y tratamiento, de acuerdo con la Academia Española de Pediatría, nos habla igual de un cuadro leve, sin hipoxemia, sin dificultad respiratoria, la radiografía solo en grupos de riesgo y el manejo debe de ser únicamente sintomático, establecer realmente si el paciente requiere antibiótico-terapia empírica, que como ya vimos solamente va de un 3 al 7%. Se debe de egresar al paciente y grupos de riesgo valoración de manera individual. El cuadro moderado, vemos la radiografía. Si mi radiografía no tiene alguna alteración, voy a valorar igual el tratamiento sintomático nada más y ingreso sin tratamiento antiviral. Si mi paciente ya tiene cambios radiográficos, se inicia manejo sintomático y vamos a tener el manejo de acuerdo, ahorita vamos a hablar sobre los corticosteroides y valorar el uso de remdesivir. Y paciente grave, hipoxemia, dificultad respiratoria, datos de choque y falla multiorgánica, aquí vamos a individualizar, aparte de los corticoides, el remdesivir, algunos inmunomoduladores y también valorar al paciente que tenga sobreinfección bacteriana, el uso de antibióticos para este paciente. Entonces, también tenemos ya una guía para el tratamiento de COVID-19 en México, la cual fue este consenso se determinó el 2 de agosto. Entonces, estos son los criterios para mi paciente o que se va a hospitalizar. Es decir, el paciente que tenga cuadro moderado a severo. Y en este caso, los medicamentos que se van a elegir van a ser el remdesivir y el tocilizumab. Los pacientes con remdesivir ya se puede utilizar, incluso ya hay en menores de 40 kilos, hay estudios que nada más está aprobado en pacientes adultos, sin embargo ya nuestra guía nos habla de mayores de 12 años. El remdesivir debe de ser en el cuadro inicial menor de 8 días, pero el paciente no debe de tener tantos requerimientos de oxígeno, debe de ser menor de 15 litros por minuto y lo ideal es que no en ventilación mecánica. Si insisten contraindicaciones, el paciente no debe de tener falla renal ni falla hepática. Y si hablamos de inmunomoduladores, tocilizumab se puede usar actual o previo al esteroide. No hay evidencia de otra, o más bien, aquí nos habla de qué criterios debe de cumplir. Es importante que el paciente no esté infectado, debe de estar recibiendo tratamiento antimicrobiano. El paciente que requiere oxígeno, uno de los criterios principales es el aumento de la proteína C reactiva e incluso el aumento del dímero D. Y como es un medicamento inmunomodulador, tendríamos que tener un seguimiento del paciente con galactomananos y para descartar la presencia de aspergilosis pulmonar. Y bueno, siendo el remdesivir el primer antiviral que fue recomendado tanto en adultos y traspoblado en pacientes pediátricos, inicialmente solamente, o más bien eran los pacientes adultos, no pediátricos. En este medicamento se puede utilizar con una duración de 10 días y las dosis iniciales van a ser en menores de 40 kilos de 5 miligramos por kilo y posteriormente a 2.5 miligramos, ¿sí? En los pacientes que en dado caso hayan requerido ventilación mecánica, es decir, que en el progreso del inicio del tratamiento se progresó al paciente.
Los pacientes mayores de 40 kilos ya en una dosis de adultos sería una dosis de carga 200 y una dosis de mantenimiento a 100. Muchos se han hablado de los nuevos antivirales. Pfizer ya está en periodo de aprobación y tenemos este antiviral que es el Molnupiravir, que es de la farmacéutica Merck. Este acaba de recibir el voto positivo del Comité Asesor de la FDA para su uso de emergencia, únicamente para pacientes adultos o con algún tipo de inmunidad. Cuando se dio la noticia de su ensayo clínico, nos hablaban de una reducción del 50%. Sin embargo, se determinó ya en su fase final que no era una reducción del 50%, sino una reducción del 30%. De hecho, incluso se llegó a tener nuevamente dudas acerca de este antiviral, si realmente iba a proporcionar esa esperanza que se había comentado. Entonces, realmente se modificó, no es una reducción del 50%, es de 30%. 6.8 pacientes tratados fueron hospitalizados o murieron en comparación del 9.7 que recibieron placebos. Este medicamento todavía no está en aprobación para pacientes pediátricos. Vamos a esperar pues nuevos estudios. Por el momento se va a iniciar el uso de emergencia solo pacientes adultos y recordando de leve a moderados e incluso pacientes o pacientes con inmunosupresión. El tratamiento de antibióticos sigue siendo controversial, las guías no se ponen de acuerdo. Al inicio se recomendaba el uso de pacientes principalmente en fases iniciales con manejo con amoxicilina. Entonces, si mi paciente ya tiene un cuadro de neumonía, las mismas guías de neumonía de adquisición comunitaria, se puede utilizar cefalosporinas de tercera o segunda generación y con una neumonía grave, pensando también en aumento de la resistencia de neumococo, podemos utilizar cefotaxima y vancomicina. El uso de macrólidos también existe la controversia, ya no está ya se hace desuso del manejo que en un inicio se trataban con acitromicina todos los pacientes. Entonces, realmente hay que determinar de manera individual qué paciente pudiera tener un cuadro clínico coinfectado con un agente atípico. Sin embargo, ya vimos que el Streptococcus pneumoniae sigue siendo el primer lugar para coinfección. Y el tratamiento, pues, para las infecciones asociadas a los servicios de salud, dependiendo de los crecimientos, susceptibilidad y de acuerdo con las guías principalmente, se va a determinar el escalonamiento de esos, si tenía o no el paciente, cuántos días tenía el paciente hospitalizado para determinar el mejor antibiótico, desescalar cuando sea necesario y suspender antibióticos que no sean necesarios para evitar esa infecciones de agentes multidrogoresistentes, extensamente resistentes e incluso pandrogoresistentes, porque es triste que estos pacientes puedan fallecer por este tipo de infecciones que inicialmente tuvieron infección por COVID-19. Tratamiento de antifúngicos sigue siendo de primera elección el voriconazol y la anfotericina veliposomal. También es una excelente opción en caso de infección fúngica invasora, principalmente en cuadros post-COVID y tratados con manejo inmunomodulador. Se debe de tener un seguimiento de estos pacientes con galactomananos. Y el tratamiento inmunomodulador, se arrojan estos datos del estudio multicéntrico de Recovery. El uso de corticoides debe ser en pacientes con ventilación mecánica u oxígeno suplementario y su mayor beneficio es después del día 8 a 14. Entonces, es un paciente que no van a ser en fases iniciales. Y al contrario de los otros antivirales que sí fueron en fase inicial y el paciente antes de que requiriera ventilación mecánica. Entonces, este es un tratamiento que va después, no es inicial. El que más se ha estudiado o ha demostrado
demostrado sobrevivencia es del 17%, es la dexametasona, pero también se puede utilizar el tratamiento con otros corticosteroides como metilprednisolona e incluso hidrocortisona. La posología es 0.15 miligramos cada 24 horas, máximo 6 miligramos y hasta un máximo de 10 días. Y bien también seleccionado el paciente, le recomienda que el paciente sea un paciente hospitalizado y no de manera ambulatoria. Otro inmunomodulador sería el tocilizumab, y esto es cuando tenemos una proteína C reactiva elevada, que se puede tener de corte o arriba de 75, alteraciones pulmonares, cambios principalmente tomográficos, ya sea vidrios deslustrados o aumento progresivo de estas lesiones, pacientes con desaturación, pacientes que ya inician con datos de una hipoxemia importante, ferritina, dímero D y DHL elevada e incluso interleucina C, principalmente teniendo los niveles en los centros en los que se puedan realizar arriba de 35. Y dentro de la posología ya tenemos también, se puede utilizar en pacientes pediátricos menos de 30 kilos a 12 miligramos por kilo y mayor de 30 kilos a 8 miligramos por kilo. El tratamiento del SDRA, pues es importante tener un manejo en UTIP, el soporte ventilatorio con estrategias dirigidas y como ya sabemos debemos de mantener pues un manejo de protección pulmonar, volúmenes bajos, presiones inspiratorias también bajas, personal estrictamente capacitado y evitar desconectar los ventiladores. ¿Cuáles han sido las novedades? Aparte de estos antivirales que están saliendo, son los anticuerpos monoclonales, que ya han sido también o se han manejado en algunos pacientes pediátricos, que también tenemos que tomar en cuenta o descartar que el paciente no tenga una coinfección bacteriana, y es también cuando se pueden agotar otras alternativas, como principalmente el bamlanivimab, el casirivimab y el sotrovimab. Estos deberían de ser aplicados pues principalmente por los más expertos, que sería con el apoyo de reumatología pediátrica. Y el tratamiento de anticoagulación también en pediatría no hay muchos estudios sobre esto. La mayoría de los pacientes no van a requerir el tratamiento, sin embargo tenemos pacientes que tienen factores de riesgo, por ejemplo, pacientes con riesgo de trombosis, una enfermedad oncológica activa o antecedentes familiares de eventos tromboembólicos, una disfunción severa de ventrículo izquierdo, imposibilidad de deambulación, principalmente en mayores de 12 años y adolescentes. Entonces, aquí también tenemos algunas dosis de pacientes, principalmente estos son pues pacientes más grandes, y se dan las alternativas con el tratamiento con enoxaparina de acuerdo con la función renal. Y estos serían las dosis de recomendación de anticoagulación. El perfil clínico o algunos parámetros que podemos tomar en cuenta para una terapia antitrombótica es un dímero D muy elevado, paciente con ventilación mecánica, es decir, un cuadro que es severo, y los otros factores de riesgo que pudiera presentar el paciente. Igual, esto también de la mano con el apoyo de los demás subespecialistas, principalmente hematología pediátrica. Estas son también algunas de las dosis de acuerdo con la edad del paciente. Y bueno, no era parte de la clase, realmente el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico pues ya es actualmente una clase totalmente aparte, sin embargo quería que lo estableciéramos. Los criterios obviamente diagnóstico, debido a que por ser nosotros pediatras pues tenemos cada vez más casos de PIMS. E incluso refieren que dentro de los cuadros graves, en vez de un cuadro de neumonía, hemos tenido más cuadros graves o severos de síndrome inflamatorio multisistémico.
Entonces, dentro de los criterios clínicos tenemos un cuadro que es muy parecido a la enfermedad de Kawasaki. Tenemos un cuadro que puede ser inespecífico e incluso datos de un síndrome de choque tóxico. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos habla de los criterios diagnósticos. Todo paciente menor de 19 años debe de tener la presencia de fiebre durante más de 3 días, con al menos un exantema, conjuntivitis bilateral, alteración de mucosas, datos de hipotensión o alteraciones gastrointestinales, con presencia de datos de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis, alteración coronaria, elevación de troponinas, evidencia de coagulopatía o elevación de reactantes de fase aguda, sin otra causa infecciosa que lo explique. De acuerdo con la CDC, nos habla de una fiebre arriba de 38 grados, y una enfermedad severa con compromiso multisistémico, ya sea cardíaco, renal, respiratorio, hematológico, gastrointestinal y neurológico, además de la evidencia de inflamación con nuestros marcadores de inflamación. Sí, ya sea una PCR, BCG, fibrinógeno, procalcitonina, DHL, interleucina C, con linfopenia e hipoalbuminemia, sin otra causa aparente. Y de acuerdo con el Royal College of Pediatric and Child Health, nos habla de esta fiebre persistente e igual una afección multisistémica. Hay que tomar en cuenta que estos pacientes son un cuadro que sea grave, hay afección multisistémica, ¿sí? Entonces, estos pacientes cada vez son o se observan más en los servicios de salud, ya sea de primer nivel hasta tercer nivel, con pacientes que aparentemente no tuvieron un cuadro de COVID o tuvieron un cuadro de COVID asintomáticos, tienen una PCR en tiempo real positivo o incluso serologías, en la cual principalmente es un cuadro ya tardío o posterior. Vamos a hablar un poquito de la cuestión de la vacunación, tomar en cuenta los booster que se han autorizado después de 6 meses de la primera dosis o las primeras 2 dosis que tuvimos de nuestra vacuna, la cual está autorizado realizar o se pueden utilizar con otra vacuna no de la inicial, ¿sí? Y hablando específicamente de los pacientes pediátricos, recientemente fue autorizada la vacuna de Pfizer, que es la única que está autorizada en pacientes pediátricos de 5 a 11 años. Sin embargo, ya existen estudios en los cuales se ha vacunado pacientes desde 6 meses. Este régimen de vacunación igual son 2 dosis, pero van a ser una dosis que es 1/3 de la dosis de adulto. En este estudio del New England se demostró que la vacuna es segura, inmunogénica y eficaz en los pacientes de 5 a 11 años, por los que pedimos que vacunemos. Todavía pues no está autorizada de 5 a 11 años ahorita en México, pero esperemos que pronto esté autorizada. Ya ahorita está la autorización de los menores de 18 años, incluso ya sin comórbidos, principalmente en algunos estados. Y bueno, dentro de mis conclusiones, igual ahorita en las preguntas, quisiera comentar que la neumonía o la infección por COVID-19 sigue siendo menos grave y con síntomas más leves en comparación con el adulto. Por tal motivo, tenemos menor estudiado que los adultos sus manifestaciones clínicas, el tratamiento y los cambios radiológicos, lo cual va a ser diferente que en el adulto. Ya vimos que las manifestaciones clínicas son inconfundibles de otro cuadro, además que las alteraciones radiológicas en pacientes pediátricos principalmente va a ser por engrosamiento peribronquial y consolidación. Puede ser inconfundible en esta época principalmente de otros virus respiratorios u otras bacterias. Existen menores opciones de tratamientos en casos graves, ya que se ha transpolado tratamientos a los pacientes pediátricos. La vacunación sigue siendo la mejor estrategia de prevención
y las mejores medidas siguen siendo el distanciamiento social, el lavado de manos y la cubrebocas, estar en un lugar con adecuada ventilación y nada más. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación y actualización. Hay felicitaciones desde Argentina con el doctor Artaza y hay preguntas también. El doctor Faría Nelson de Venezuela dice, por favor, doctora, aclárame. La mitad de los hospitalizados se trasladan a terapia intensiva y la sexta parte de estos hospitalizados mueren. No, más bien sería realmente del total, pero solamente el 1% de los pacientes con COVID-19, la mortalidad es menor del 1% y las hospitalizaciones pueden ser menores. Hay estudios de 6%, 3%, igual que los intubados de este porcentaje serían de un 8%. Entonces, la mitad de los hospitalizados realmente no se trasladan a terapia intensiva. Quizás no expliqué muy bien la cuestión de la epidemiología. Es solamente de estos hospitalizados, solamente los de terapia intensiva serían un 3%, 6% de los hospitalizados del total y 1 a 2% de la mortalidad. Bien, eso concluye básicamente que la mortalidad es bastante baja en este grupo de edad. El doctor Ángel Dueñas tiene varias preguntas. Dice, para el diagnóstico bacteriológico, ¿qué muestras utilizaron en niños con cuadro moderado no intubado? Bueno, dentro de uno de los estudios, fueron pruebas, realmente fueron ya sea exudados o realmente tuvieron de PCR en uno de los estudios que presenté, que fueron la coinfección más importante, de un hasta 93%, pero realmente estas pruebas de PCR, como ya lo hemos visto ahorita en COVID, nos muestra material genético, no quiere decir que en ese momento el paciente tuviera el cuadro. Entonces, se pudieron realmente tomar muestras, ya sean hemocultivos, tuvimos pacientes con bacteriemias, tuvimos pacientes con infección de vías urinarias, pero realmente es difícil establecerlo porque no vamos a tener una muestra como un aspirado. Entonces, en este caso de paciente, se utilizó como una PCR múltiple que fue exudado nasofaringeo. Bien, aclarando un poco, porque el doctor se refiere a pacientes no intubados para diagnóstico bacteriológico. Las neumonías intersticiales casi no dan secreciones, porque lo normal hubiera sido un lavado bronquial y cultivo de lavado bronquial. Pero parece ser que no es el caso. El doctor Dueñas también pregunta el uso de Remdesivir, que si vieron ustedes diferencias entre los que lo usaron y los que no lo usaron. Y completa, infecciones nosocomiales en esta etapa de COVID. O sea, ¿tuvieron ustedes infecciones nosocomiales? Bueno, del uso de Remdesivir, de hecho el primer estudio que se utilizó o que se vio es que que no existía realmente una gran diferencia en la cuestión de la mortalidad, pero posteriormente con ya sea una terapia, no solamente con Remdesivir, sino con inmunomoduladores, pudo ver esta diferencia. El único antiviral en paciente pediátrico que se puede utilizar y es en ese paciente que va a agarrar crítica. Entonces, la verdad, falta estudios en pacientes pediátricos. Eso es en pacientes adultos, donde sí hay estudios en donde no hablan de una gran diferencia en la cuestión de la mortalidad. Y hablando de infecciones nosocomiales en etapa de COVID, sí se ha habido aumento, o sea, realmente, y es
por múltiples factores, tanto el uso de inmunomoduladores, el que no se cultiva y se inician antibióticos sin cultivos previos, Bien, creo que con las terapias. bien, yo creo que es difícil opinar o contestar estas preguntas porque no tenemos un número suficiente como para, o una experiencia lo suficientemente clara, mucho menos en México que cuesta mucho trabajo conseguir el Remdesivir y además es caro. También hay felicitaciones del doctor Rubén Álvarez, de Socorro Arteaga, la felicita el doctor Ángel Dueña, la doctora Mara Medeiro, el doctor Freud Guerrero también le felicita y le agradece la presentación. El doctor y académico Ulises Reyes le agradece a nombre de la academia. También le agradece la doctora Romina del Carmen Villegas. Yo quiero hacerle una pregunta, doctora. Sí. Porque definitivamente creo que estamos en una evolución, si tomamos en cuenta la evolución de la pandemia. Hace un año sabíamos mucho menos que ahora, pero no solamente en conocimiento, sino que hace un año los niños seguían en confinamiento. O sea, los niños no iban a la escuela, dependían las decisiones y su forma de vida de acuerdo a los mayores en su familia, dentro de su hogar. La movilidad estaba muy disminuida y había muchas restricciones laborales y vamos, en el entorno mexicano. Ahora que se han abierto prácticamente la movilidad y el restablecimiento de la vida social, además del reingreso o el regreso de los escolares que pues básicamente están desprotegidos, no tienen vacuna y creemos todo lo que nos dicen donde han hecho algunas experiencias, pero no tenemos experiencias mexicanas ni al parecer tenemos una estrategia. Y me refiero a esto porque a mí me hubiera gustado saber de los casos mortales de familias o de gente, de padres o adultos que tuvieron COVID, que convivían con niños, ¿cuántos niños se infectaron con ellos? ¿Y cómo les fue? ¿Y qué es lo que pasó? Que ese cerco sanitario que debería de haber existido, pues simplemente no lo hay. Tenemos información muy escasa de lo mucho que se ha generado de información. Entonces, yo creo que ahora actualmente en México, con una población que no llega al 50% totalmente vacunada de adultos y que se está pensando en un refuerzo de los adultos mayores que me parece perfecto, hace falta vacunar a un grupo de riesgo que no se ha tomado en cuenta, que son los escolares desde los 5 a los 11 años de edad y que ahora, al parecer, ya México está tomando un poco más en serio vacunar a los chicos de 12 a 17 años, que también están en riesgo, pero yo le doy un poco más de importancia a los escolares de 5 a 11 años, porque están totalmente desprotegidos de la imagen de los padres, de la familia, en un medio que en las escuelas no tienen una estrategia, o sea, no piden PCR, no piden pruebas, no se hacen de manera secuencial. Algunos profesores fueron vacunados con una vacuna que se duda de su efectividad. En fin, hay una serie de cosas interrogantes que es muchísimo de información, pero a lo que quiero llegar es de que hablando de neumonías en pacientes pediátricos, lo que sabemos es solamente la punta del iceberg. Aquellos pacientes que alguien tuvo la idea, le hizo un diagnóstico, a lo mejor llegó al hospital o murió finalmente, pero existe una gran población infantil que seguramente tuvo neumonía por COVID, que siguió una evolución natural, simplemente no se murió, no se puso grave, y que ahora tendremos que entender y tomar en cuenta para las secuelas que es posible vayan a presentar, qué estrategia de investigación. Y esto es un llamado a la investigación de primer contacto, que tanto hemos insistido en esta fraternidad, la medicina de primer contacto. Yo le felicito porque realmente
usted nos ha despertado unas inquietudes y nos ha puesto la realidad hasta este momento y tenemos que estar pensando qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante porque la evolución de la pandemia va a seguir cambiando. Voy a ceder el micrófono al académico doctor Ulises Reyes Gómez. Adelante, Ulises. Antes que nada, doctora Carolina, muchas gracias por esta ponencia. Sé que es un tema bastante complejo y más cuando no tenemos experiencias publicadas. Yo sigo insistiendo que por muy pequeña que sea una serie, tenemos que publicarla. Tenemos en prensa ya 2 series de Coahuila y otra que estamos realizando en Guadalajara. Entonces, es importante siempre publicar. Ahorita me entero que usted vio el primer caso en Centro Médico de Occidente de Guadalajara de COVID, en este lactantito. Entonces, todo eso vale la pena. El que publica siempre se pone, se expone a la crítica, pero no hay otra manera de avanzar, como dice aquí Eduardo. Estamos convencidos que tenemos que publicar. Yo la felicito porque hoy pues llegamos a la conclusión que los niños con cáncer son de alto riesgo para esta enfermedad de morir, que tenemos cifras de arriba de 80,000 casos, no es nada despreciable en niños en México, que han muerto más o menos 800, y que estreptococo neumónico, y afortunadamente, pese a todo el abuso que se ha hecho en vía respiratoria, sobre todo en primer nivel de antimicrobianos, sigue siendo sensible a penicilina y antibióticos básicos y que tiene un momento para utilizarlos. Yo le agradezco muchísimo. No vi nada sobre gamma globulina, claro que es un tema muy aparte, pero siempre he estado preocupado cómo encontrar ese marcador que nos diga quién tiene síndrome multisistémico incompleto, porque no es el clásico Kawasaki, la edad en la que se da y en qué momento usar gamma globulina, porque creo que esto se traspoló con el uso de Kawasaki, con esteroides y con gamma globulina. Muchas gracias, doctora Carolina, en nombre de la Academia. Muchas gracias, académico doctor Ulises Reyes Gómez. Doctora, estamos llegando al final del tiempo destinado a esta videoconferencia. Me gustaría que usted mandara un mensaje a los médicos que la han escuchado y que van a ver su video en nuestro canal de YouTube de Médicos Unidos por México. Bueno, pues igual muchas gracias por la invitación. Quisiera dejar como el mensaje que, como ya lo había comentado, que el paciente pediátrico con COVID es un paciente, no es un paciente adulto en chiquito. Las manifestaciones clínicas, las manifestaciones radiológicas y el manejo es diferente de este paciente. Realmente, cuando veíamos inicialmente en la pandemia en los adultos, el diagnóstico era lo fácil, el tratamiento era lo difícil, pero realmente en pediatría todo paciente era, todo paciente no era. Entonces, ser muy juiciosos o valorar pacientes de manera muy individual, como dice el doctor, hacer una serie de casos de todos sus hospitales que han estado, cómo fue el cuadro clínico de estos pacientes, el desenlace, el tratamiento. Sí considero que hay una parte que no se ha observado y que estos pacientes probablemente tengan una mayor, del ya instaurado la neumonía, probablemente tienen una mayor mortalidad y pues la vacunación, realmente seguir recordando que a pesar de tener nuevas variantes, sigue siendo la mejor estrategia. Muchas gracias. Hay felicitaciones de la doctora Araceli, de la doctora Male, por su excelente ponencia. Creo que el académico doctor Rubén Álvarez quería el uso de la palabra. Adelante, Rubén. Muchas gracias. Pues nada más para felicitar a la doctora por su excelente ponencia. He estado muy atento y realmente me actualicé. Agradezco mucho sus conceptos vertidos y la felicito, doctora. Esperamos contar con otra plática de excelente calidad. Muchas gracias, doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues no me queda nomás que hacer algunas reflexiones. La primera es, necesitamos hacer investigación. Tenemos una revista, la revista mexicana
pediatría de primer contacto que dirige el académico doctor Ulises Reyes Gómez. Y yo creo que a lo mejor, Ulises, ha llegado el momento en que se dé uno a la tarea de hacer unas guías mexicanas para la prevención, la atención, clasificación del COVID en niños. Posiblemente podamos hacer eso con tu dirección. Y yo quiero felicitar a todos por su presencia. Definitivamente, cada información, cada dato que vamos teniendo alimenta nuestra capacidad de entender mejor un padecimiento en alguno de nuestros pacientes y nos da la posibilidad de hacer mejor nuestro trabajo de todos los días. Muchas gracias. Este video va a estar disponible en el canal de YouTube de Médicos Unidos por México. Que tengan un excelente martes. Hasta pronto. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.